Mateo capítulo 2, del versículo 13 al 23. Amén. Dice la palabra de Dios: después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate y toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque ha muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella encontramos y conocemos a ti, mi Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Ayúdanos y danos entendimiento, Señor, y que nuestro corazón esté atento a lo que tú quieras decirnos esta tarde, Señor. Bendice nuestra reunión, Señor. Bendice nuestro estudio. Bendice, Señor, nuestra vida para aplicar lo que aprendemos. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas veces estamos tan acostumbrados a leer la Biblia y buscamos en la Biblia a mí, a yo y a moi. Moi creo que es en francés, pero y estamos tan acostumbrados de buscar en la Biblia a ver qué dice acerca de mí. ¿Qué me está diciendo a mí? Y muchas veces hasta lo usan como una ruleta o un juego y lo abren y donde caiga el dedo, ahí es donde me va a hablar Dios a mí, me está dando un mensaje a mí, ¿verdad? Y siempre todo esto buscamos a ver qué Dios me tiene para mí, qué me habla de mí, qué me va a dar a mí, qué es lo que yo necesito, y estamos enfocados en mí, el mí y el mí. Que muchas veces se nos olvida de que la Biblia no es acerca de mí, es acerca de Dios. Es acerca de Cristo. Toda escritura, dijo Jesús, toda escritura apunta a mí. Toda. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento apunta a Cristo Jesús. Es esta acerca del Rey, de Cristo el Rey y de su gloria. Que por medio de la redención de la historia y la salvación que Dios ha planeado desde el principio, para que Él sea glorificado, Él es el protagonista, Él es el principal, Él es el que nosotros queremos ver. El problema de nosotros es de que estamos tan enfocados en nosotros mismos o en nuestros problemas o en nuestras circunstancias que muchas veces no podemos ver a Cristo Jesús.
Hay un dicho en Estados Unidos que dicen que no pueden ver más allá de la punta de su nariz, porque nomás estamos enfocados en nosotros. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios es acerca del Rey. Y específicamente Mateo, en su énfasis, es acerca de presentar a este Rey soberano, al Rey Jesucristo, que merece nuestra atención, que merece Él que nosotros creamos en Él y que también le demos a su majestad la honra que Él merece, porque es acerca de Jesús. La historia es acerca de Cristo, acerca de Dios, y lo que Él hizo para salvarnos a nosotros, lo hizo para su gloria, para su gloria. Si nosotros somos salvos es porque Dios así lo quiso, y lo quiso para su gloria, no para la de nosotros, es para su gloria. Por eso nosotros tenemos que dejar de enfocarnos en nosotros mismos y mirar a Cristo. Poner los ojos en Cristo. Deje sus problemas. Deje lo que usted esté sintiendo este día y enfóquese en Jesucristo. Porque eso últimamente es lo que va a transformar las vidas. Nosotros, por preocuparnos o por estar siempre ocupados en lo que tenemos que hacer, no vamos a arreglar todo. Podemos tratar y algunas cosas podemos arreglar, pero hay cosas que están fuera de nuestro control. Siempre recuerdo la historia de Pedro cuando estaba en el mar y empezó a caminar el mar, pero cuando se empezó a enfocar que estaba arriba del agua, empezó a pensar, ¿cómo puede ser posible esto? Le quitó los ojos a Cristo, porque era posible con Cristo. Con Cristo todo es posible, pero cuando se enfocó en sí mismo empezó a ahogarse, a hundirse. Y Cristo vino y lo rescató de su enfoque y lo puso otra vez el enfoque en Cristo Jesús. Y por eso Mateo, su enfoque es de que pongamos los ojos en Cristo, pero que nosotros estemos convencidos que Jesús es el Rey prometido, que es el Rey, el Mesías, que desde el Antiguo Testamento había sido prometido. Él es el único que puede cumplir profecías. Hay más de 300 profecías que Jesús las cumplió y nadie más que Cristo, ni antes de Cristo ni después de Cristo, podía cumplir las profecías así como Cristo las cumplió. Y especialmente cuando hablamos de dónde naciste, ¿qué tú tienes que ver en el nacimiento? ¿Usted escogió de dónde nació? Nadie escoge dónde nació. O quisiéramos haber nacido en Estados Unidos y no tener que batallar con los papeles, ¿verdad? Pero nosotros no escogimos eso. Simplemente Dios es el que decide dónde nacemos. Así que nadie podía decir, bueno, yo voy a cumplir esta profecía y yo la voy a hacer y voy a nacer donde dice la Biblia. Bueno, Jesús, aquí vamos a ver cuatro lugares de donde Jesús, la profecía habla de que Jesús iba a venir. ¿Cómo alguien puede venir de 4 lugares a la misma vez? Entonces, la sabiduría de Dios en las profecías de donde habla acerca de dónde iba a venir Jesús, de dónde iba a venir el Mesías, todas y cada una de ellas, Dios las cumple en Cristo Jesús. Y esto debería de acercarnos más y afirmar nuestros corazones que Jesús es verdaderamente un Rey. Es el Rey soberano, es el Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el propósito de Mateo. Si podamos decir, bueno, si Mateo está escribiéndole a los judíos y quererlos convencer a ellos de que Él era el Mesías que los judíos esperaban, pero a nosotros ¿qué? Esto es bien importante, porque si nosotros no reconocemos a Jesús como Rey, como soberano, no tenemos salvación. Si Jesús no es tu Rey, no eres salvo. En Romanos capítulo 9, si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor. Muy fácil de decirle, confiesa que Él es tu Salvador. Si todos queremos que nos salve. Y si es esencial que nosotros confesáramos y dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
En otras palabras, que creyeres que Él murió y levantó de los muertos en la salvación del Señor. Pero Él no solamente es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Y la palabra Señor es la palabra que se usaba para el rey, para un amo, para alguien que tiene el poder sobre ti. Y si tú no lo confiesas como tu Señor y nada más lo confiesas como tu Salvador, no hay salvación. No la hay. Entonces también nosotros tenemos que estar convencidos que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Rey. Porque si no, de nuevo, no somos salvos. Es más, Mateo capítulo 7 nos dice que aquellos que van a venir en aquel día, después cuando ya pasen de la vida a la muerte, en el capítulo 7 nos dice, no todo el que me dice ¿qué? Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Fíjese el lenguaje otra vez. El reino, el Señor de ese reino es el Rey Jesucristo. Y dice aquí, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de mal. Lo confesaban como rey más o menos, pero no era una verdadera profesión de fe. No era una verdadera, porque aquí mismo lo dice, porque el que hace la voluntad de mi Padre. Ellos profesaban con su boca, pero verdaderamente no creían que Jesús era su rey. Ellos eran el reyes de su vida. Alguien más era el rey de su vida, el dinero, el trabajo. Algo más puede ser el rey de tu vida. Tus placeres, tú mismo. Pero el Señor tiene que ser el único rey de tu vida. El único. Esto es esencial que nosotros estemos convencidos que Jesús es rey. Que Él es el rey soberano. Que Él es el rey de reyes y señor de señores. Y no solamente de boca. Porque si lo profesamos con nuestra boca, lo profesamos que Él es el Señor, tiene que ser también en nuestro corazón y en nuestras vidas. Hay un poema que dice, ¿por qué? ¿Por qué me dices rey y no me obedeces? ¿Por qué me dices camino y no me sigues? ¿Por qué me dices vida y no me tomas? Si Dios y Jesús es el Rey, estamos convencidos que Él es el Rey prometido, que Él es el Mesías, que Él es el Rey de Reyes, que merece estar en el trono, Él tiene que estar en el trono de tu vida también. ¿Qué tienes en ese trono? ¿Quién está? ¿Tú? ¿El dinero? ¿El placer? ¿Qué está en ese trono? Tenemos que rápidamente agarrar lo que sea que esté en ese trono y sacarlo de ahí. Y dejar que Cristo reine, porque Él es el Rey. Él es el Rey, es lo que precisamente Mateo está enfocado, que nosotros entendamos que es el Rey. Esto no es algo nuevo, esto es desde el Antiguo Testamento. Todo es acerca de Jesús, el Rey soberano. Y Mateo aquí nos viene a dar este mensaje de Jesucristo, este énfasis que Él pone en la persona de Cristo. ¿Cómo lo podemos nosotros conocer para que Él reine en nuestras vidas? Es solamente por medio de su palabra. Y Mateo nos lo pone bien claro y hace ese énfasis que Cristo es el Rey, que puede transformar la vida de quien sea. Lo más importante de cuando que queremos conocer o alguien quiera conocer a Jesús es que es por medio de la palabra de Dios.
Podamos decirles que pues ponte a orar o ponte a hacer esto o hacer el otro, pero si no estamos en la palabra de Dios, no vamos a conocer a Jesús. Mateo nos presenta a este rey soberano y nos muestra que Él tiene derecho a reinar. Y es el rey prometido desde antes de la historia. Desde el Antiguo Testamento, Él nos está apuntando. Si usted, ahora que lo acabamos de leer y estuvimos ahí en el capítulo 1, y desde antes escuchamos estas palabras una y otra vez para que se cumpliese lo que fue dicho el Señor por medio de los profetas, una y otra vez. Versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y otra vez, más adelante, igual, por medio del profeta. Capítulo 2, versículo 5, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Otra vez, a la escritura. Y de nuevo, en nuestro pasaje hoy en día, lo vuelve a repetir una y otra vez, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Es profecía la que se está cumpliendo. Es profecía la que Cristo Jesús cumple y prueba que Él es el Señor que tiene derecho, el Rey que tiene derecho a estar en este trono. Su palabra lo explica y su palabra lo anuncia. De nuevo, Jesús cumplió más de 300 profecías y es imposible para una persona que cumpla una o dos profecías, pero Jesús cumplió más de 300. Ahora aquí solamente nos vamos a mirar 4 y aún estas es imposible de alguien ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro que puedan cumplir las profecías así como Jesús las cumplió. Esas profecías tienen que ver de dónde viene Jesús. Venimos, como decía, venimos de un solo lugar, pero solamente Cristo Jesús era anunciado en el Antiguo Testamento. Ahora, estas profecías nos habla de algo que ya hemos hablado, pero lo seguiremos repitiendo. El Nuevo Testamento no es una nueva religión. No es algo nuevo. El Nuevo Testamento no es un nuevo Dios, no es un nuevo mensaje, sino es algo que continúa desde el Antiguo Testamento. En la historia de redención, la historia de salvación ya venía desde antes, ya venía planeado. Jesús no era el plan B, era el plan A. Jesús desde el principio no era de que ya pecó Adán y Eva y ahora ya la echaron a perder todo el plan que teníamos. La Trinidad hablando. Y si ahora tenemos que salir con el plan B, ¿quién de los tres en la Trinidad? ¿Quién quiere ir a la tierra a salvarlos? Y Jesús, no, pues ya que la regaron, pues voy a tener que ser yo. No es así. No fue así. La Biblia dice que Él es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ese es el plan de Dios. Jesucristo es el plan de Dios. Y vamos a ver estos 4 lugares. Vamos a ver a Belén, Egipto, Ramá y Nazaret. Belén, Miqueas, Oseas habla de Egipto, Jeremías habla de Ramá y de Nazaret. Ahorita vamos a hablar más de eso. Todos los profetas hablaban. Y vamos a mirar uno por uno. Versículo 13. Después que partieron ellos, ¿de quién está hablando? De los magos que vinieron, confirmaron que Jesús es el Rey, que ellos venían con su adoración. ¿Recuerdan la semana pasada? Vinieron, adoraron al Rey que merecía ser Rey, que merecía ser coronados. Estos que ellos, los magos que eran los que confirmaban a los reyes, y si alguien iba a ser los reyes en el lado de su reino, ellos eran los que tenían que confirmarlos. Y ellos fueron a confirmar a Jesucristo que Él es el Rey. Y ellos, después que ellos se fueron y partieron ellos, después de que estaban con Jesús y lo adoraron,
He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño, a su madre y huye a Egipto. Cada vez que ustedes van a mirar que se mencionan a los tres, o si era José, María y Jesús, no se mencionan en ese orden. Siempre menciona al niño primero, porque Él es el punto de la historia. Él es el centro de la historia. Él es el centro de la narración. Él es el enfoque que tiene que ser siempre. Y Mateo lo pone tan claro todo el tiempo. Cada vez que se nombra, dice al niño, a su madre y a José en vez lo menciona. Pero nunca menciona a su madre primero y luego al niño. Siempre es el niño primero. Jesús es el punto. Jesús es el enfoque. Y le dice que se apareció un ángel del Señor y le dice que tome al niño y a su madre y huyan a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y aquí empezaba esta persecución, este rechazo de este rey. Si Jesús no era el rey, si él no era el rey, Herodes no se habría sentido amenazado por Jesús. Si él no era el rey, Herodes no anduviera buscándolo para matarlo. A él, de una forma indirecta, confirma que Jesús es rey. Si nadie hubiera creído, dicen que es rey, pero nadie cree que es rey, Herodes no se hubiera preocupado. Pero dice que aquí que él lo buscó, lo iba a buscar para matarlo. Pero el cuidado de Dios sobre su hijo, porque el plan era de que él muriera, pero todavía no. Si vamos a mirar, y si usted ha leído los evangelios y se recuerda, cada vez que querían matarlo a Jesús, decía, no era su tiempo. Y cuando él fue a la cruz y al final ellos no lo mataron, le dice, ellos no me quitan mi vida, yo la entrego. Él tenía control y el cuidado, él estaba en una agenda divina. Él estaba en una agenda divina, el cual él iba a morir cuando él iba a entregar su vida, cuando él iba a cumplir la redención en la cruz. No cuando ellos quieran. Esta es la obra del Señor. Porque él fue el que lo entregó para morir en la cruz. Amén. Versículo 14. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre, fíjese otra vez, al niño y a su madre. Jesús, el niño es el principal. Y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Por medio del profeta. Algo que nos habla aquí y que nos introduce más o nos hace una aclaración, igual como lo hizo atrás en el capítulo 1, que nos dice algo acerca de la profecía. La profecía no era un mensaje de un profeta y era lo que ellos se imaginaban. Era lo que Dios decía. La profecía es lo que Dios les había dicho a ellos que escribieran. Era el mensaje de Dios, por eso dice ahí, para que se cumpliese lo que dijo el Señor. No lo que dijo los profetas, lo que el Señor dijo por medio de los profetas. Ellos simplemente eran la voz que Dios estaba usando, el vehículo que Dios estaba usando para llevar el mensaje que Él quería decir. Entonces, cuando miramos la palabra de Dios, este es Dios hablando. Este no es el mensaje del hombre, esto no fue inventado por el hombre, esto es el mensaje de Dios. Es la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Y dice, para que se cumpla lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Y aquí está dando una profecía que él iba a venir de Egipto. Y está hablando de Osea. Osea 11:1. Encontramos esta profecía. Y vamos a aprender hoy algo acerca de estas profecías. ¿Cómo sabemos que esa es una profecía que está hablando acerca específicamente de esto que iba a pasar con Jesús?
Versículo 1, Oseas, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. En todo esto, dice, enseñaba a andar el mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. La historia de Oseas, si usted mira del profeta Oseas, si usted mira todo el libro de este profeta, sabemos que él habla, Dios lo usó de una manera dura, que hizo que se casara con una prostituta. Y esta prostituta, porque tenía tanto amor a todo eso que es inmoral, ella se fue y lo dejó. Y el profeta Oseas fue a comprarla otra vez, a tomarla otra vez, a comprarla, a pagar por ella, a rescatarla. Y y eso era para que Dios estaba haciendo que esto pasara en la vida de Oseas, para que después él pudiera entender cómo se siente Dios con su pueblo de Israel. Y Israel era su hijo, aquí no lo dice, su muchacho. Dice, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y está hablando de Israel, está hablando de los judíos. Y les está haciendo una comparación, que ellos estaban actuando como la prostituta, andaban tras de otros dioses. Andaban de idólatras en otros lados, no adorando a Dios, prostituyéndose espiritualmente. Y esto es lo que precisamente nos dice aquí, que él llamó a mi hijo de Egipto. Y digamos, bueno, pues eso ¿qué tiene que ver con Jesús? Algo que tenemos que entender, hermanos, hay un concepto, un estudio que se llama la tipología. La tipología en el Antiguo Testamento es una prefigura, una prefigura de algo más grande. Son ejemplos que ilustran cómo las personas, eventos o instituciones del Antiguo Testamento pueden señalar hacia Cristo y a su obra en el Nuevo Testamento. Entonces, es una profecía sin palabras, sino con figuras. Si nosotros sabemos de eso, porque usted sabe, como lo miramos el jueves, ¿se acuerda que hablamos de la escalera que Jacob miró cuando él estaba en el sueño? Y miramos el Nuevo Testamento que nos dice que esa escalera es Jesús. Esa es una tipología. El tipo era la escalera, y la escalera estaba apuntando al antitipo. El antitipo es Jesús. O sea que eso señalaba hacia una señal a Jesús. Ese es el estudio de la tipología. Y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas de esas. Israel, ese es un tipo de Jesús. También encontramos como el arca de Noé, el Nuevo Testamento nos dice que es un tipo de Jesús. Él no es que nos rescata. Si ven, sin palabras, esa figura representa a Jesús, y siempre va a ser de menor a mayor. El grande es Jesús. El objeto es Jesús. Otro ejemplo, los sacrificios. Cuando ellos sacrificaban a los corderos sin mancha, ese cordero representaba a Jesús. Pero ese cordero no podía ser Jesús. Simplemente era una representación, era simplemente una señal que estaba apuntando a Jesús. Eso es la tipología. Y la tipología es el tipo es lo que está apuntando a Jesús. El antitipo es Jesús. Porque también no nos podemos ir a todo el Antiguo Testamento y dice, y estaba un árbol ahí plantado, ese es Jesús. O y estaba esto ahí, y ese es Jesús. No podemos tampoco hacer eso. Si no, nos vamos a perder. Lo único que podemos nosotros estar seguros de que ese es un tipo del antitipo que es Jesús, es cuando el Nuevo Testamento no lo dice. Cuando el Nuevo Testamento nos lo dice, por eso nosotros sabemos que esto está hablando de Jesús.
Y aquí nos está hablando de Israel y habla de Egipto llamé a mi hijo. Y aquí está hablando de Israel, pero él es solamente el tipo, el antitipo es Jesús. Y Jesús es el que iba a salir de Egipto y esta es una profecía de Jesús. Amén. Y por eso se cumple. Y puede tener sentido, porque no nos está hablando, y más que eso, aquí nos está llevando más a una futura. Aquí cuando está hablando de Israel, está hablando de una futura salvación. No volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Y una otra vez les hablaba de que ellos estaban fuera, estaban en rebelión y estaban en contra de Dios. Pero más adelante va a venir una salvación, así como Oseas fue y compró a esta prostituta de nuevo, que era su esposa, y fue y la rescató otra vez, pagó por ella. Asimismo Jesús mismo fue y pagó con su sangre por su iglesia, por sus hijos. Y iba a salir de Egipto. Entonces, por eso regresemos a Mateo. Por eso nos dice aquí que cuando él dijo, si va a cumplir esto, de Egipto llamé a mi hijo. Algo hermoso acerca de esto, hermanos. Estaba leyendo de que en el reino venidero, en el reino del Señor, cuando venga otra vez, Egipto va a tener un lugar especial en el nuevo reino. ¿Sí sabía usted? Quizás porque toda la historia Dios estaba guardando a Egipto. Es más, hasta ahora los miramos también. Y en toda la historia desde antes, desde aún hasta en aquel tiempo de Alejandro el Grande, él declaró que iba a ser un lugar de rescate, un lugar de refugio para los judíos. Y por eso todos se iban para allá. Y por eso lo mandó Dios a Jesús, a José, los mandó a Egipto, porque allá era donde estaba el refugio. Era el santuario, donde ellos podían estar tranquilos sin el peligro de la persecución. Porque de Alejandro el Grande desde antes ya había declarado que ahí tenía que ser un lugar, y había quedado de esa forma, un lugar de cuidado, de un escape, un refugio. En la historia del mundo, Dios estaba todo esto poniéndolo en su lugar para cumplir su palabra. Qué grandioso y sabio es Dios, verdaderamente. Que estaba haciendo todo esto en la historia del mundo para que desde ahí iba a ser donde el Hijo de Dios iba a ir a tomar refugio en Egipto. Y iba a cumplirse que de ahí iba a salir su Hijo. Versículo 16. Nos dice entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Aquí la palabra se enojó mucho está hablando cuando entra en un enojo donde pierdes todo el sentido común. Y estás tan enojado que haces las cosas y no las piensas, no piensas de las consecuencias o de lo que estás haciendo. Porque estás lleno de enojo y de ira y de eso tú obras y haces tonterías. A lo mejor nosotros hemos estado ahí, ¿verdad? Muchas veces nos cegamos por el enojo. Y aquí está hablando de esto. Enojado, y tan enojado estaba él, se enojó mucho, dice aquí, y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué menores de 2 años? Leía que cuando vinieron los magos a Jesús, era aproximadamente entre 6 meses y poquito más tiempo, a lo mejor después de que nació. Entonces él podía haber matado a los de 1 año para abajo, ¿verdad? Y muchos dicen que a lo mejor es porque quería cubrir que había estado seguro que iba a deshacerse de este rey, porque sentía tan amenazado que él escogió 2 años, que él lo hizo de 2 años para abajo,
Pero cualquiera sea su razonamiento, recuerde, no estaba razonando. No había razonamiento. Él simplemente en su enojo y en su ira mandó a matar, y esto habla de la maldad de este hombre, de lo malvado que era. Lo malvado y temido que era, que todos los niños, mandó a matar a todos los niños que había en Belén. ¿Por qué en Belén? Porque ahí fue donde nació Jesús. Y Miqueas había hecho esa profecía de que en Belén, cuando recuerda que vinieron los magos preguntándole de dónde va a ser, y dice en el versículo 6, capítulo 2, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Era una profecía de Miqueas que hablando que en Belén es donde él iba a nacer. Iba a nacer en Belén, iba a salir de Egipto. Las dos son verdad y las dos Jesús las cumplió. Y no solamente eso, otra profecía dice, y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos, versículo 17 dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Aquí estamos, miramos otra profecía, y esta vez fue de Jeremías. Jeremías pone esta profecía. Si nosotros la leemos, y muchos que la leen en el Antiguo Testamento dice, y los judíos aún hoy en día dicen, no, ahí no está hablando de Jesús, ahí no está hablando nada de eso está hablando de otra cosa. Pero nosotros la creemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, nos dice que está hablando de Jesús. Y por eso lo creemos. Y por eso podemos reconocer que esa profecía era acerca de Jesús también. Algo importante acerca de Ramá. Ramá es un pueblito que estaba entre el reino norte y el reino del sur en Israel. Y era la frontera, como podríamos decir. Y ahí era donde mandaban todos aquellos que, a todos los deportados, los mandaban ahí. Podemos decir, es Juárez. Un estilo Juárez, ¿verdad? Cuando los deportados los mandan para allá a la frontera. Entonces era el lugar donde llegaban todos los que eran deportados. Y ahí, dice ahí, nos habla acerca de Raquel. Raquel, que ella... esta profecía nos habla de que representa a Raquel a los hijos, a las madres más bien, a las madres de Egipto, de Israel, perdón, de los judíos. Ella es la que representa. Saben que de ella salieron estos dos reinos, el norte y el sur. De Raquel, sus hijos fueron los que de ahí salieron estos reinos. Ella representa a las madres, todas las madres de Israel. Y dice que las madres de Israel se iban a lamentar. Y en aquella profecía estaba hablando de la deportación a ese lugar. Porque estaban siendo deportados, porque se habían sido quitados de ella. Y ellos estaban en un lamento, en un lloro, en un gemido. Pero nos dice el Nuevo Testamento, Mateo, que aquí está hablando de esto que sucedió cuando Herodes fue a matar a todos estos niños, y esto hizo esta matanza de los niños menores de 2 años. Y se cumple la profecía. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Pero sí, ¿saben qué? En esa profecía también habla, sí, ahorita no quería ser consolada, pero le decía, no llores más, porque viene un Salvador, porque serás salva. Porque serán salvos. Por eso no debería de llorar más. No quería ser consolada, pero después nos habla del gran consolador que iba a rescatarlos. Pero algo que nos dice aquí, que dice Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Perecieron, si usted lee en la otra traducción, estamos leyendo de la Reina Valera, en la Biblia de las Américas,
la Nueva Biblia de las Américas, va a encontrar que dice ahí, y no existen más, que no existieron. Y muchos toman eso para decir, es que ya ven, cuando la gente muere, ya no existen y ya dejan de ser. Y la palabra en el griego habla de que ya no fueron más, ya no fueron más. Esto tenemos que entender, hermanos, que esto no está hablando de que perecieron de una forma de que dejaron de existir. Simplemente está hablando de que murieron, la muerte. Este es un eufemismo. ¿Sabe lo que es un eufemismo? Un eufemismo es cuando se usa una palabra o una expresión que se usa para sustituir otra palabra que pueda escucharse dura o fuerte o desagradable o malsonante. Entonces, para no decir, y se murieron, dice, perecieron, o ya no están más. O también encontramos en otro lado de la Biblia, cuando habla de la muerte, escuchamos que, ¿sí saben cuando dice que durmieron? Estaban dormidos. No está hablando que cuando tú mueres, tu espíritu se va a dormir y se va a despertar hasta que Jesús venga. Esa es una mala enseñanza. Ahí simplemente está usando un eufemismo para que no se oiga tan fuerte, para que no se oiga tan duro, lo cambia la palabra a algo más suave, más aceptable. Entonces cuando dice que durmieron, no está hablando que su espíritu durmió y van a y enseñando otra cosa. No está hablando de eso. Simplemente está hablando de la muerte. Igual aquí cuando dice y perecieron, es una palabra en lugar de decir se murieron. Y en el griego no dice perecieron, dice y no son más. Y no son más. Y muchos dicen, bueno, no son más porque ya no existen y ya dejaron de existir. Nosotros sabemos que cuando morimos, nuestra alma permanece para siempre. No dejamos de existir. Y de ahí sacan muchas doctrinas de que por ejemplo, la gente que no cree en el infierno dicen, no, es que simplemente van a dejar de existir. Y ellos no puede ser porque Dios es tan bueno que no los puede mandar a nadie al infierno. Y por eso salen con estas ideas y sacan versículos como estos para explicar que ellos creen que nosotros dejamos de existir. Pero no está hablando de eso, es un eufemismo, es nada más cambiar la palabra para algo más suave. Amén. Ahora, aquí se cumplió esta profecía. Otra más, dice versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Otra vez se le aparece el Señor dirigiendo a José como el padre, como el líder de la familia, a dirigirlo a él, a decirle lo que tiene que hacer. Y José, como era un hombre justo, que escuchaba la palabra de Dios, escuchaba y hacía caso a la palabra de Dios, eso habla de un hombre de fe. Un hombre de fe, que no nada más era un oidor, sino un hacedor. Y cuando el Señor le decía, haz esto, él lo hacía. Y versículo 20 dice, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, otra vez, el niño primero. El niño se nombra primero. Y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban matar procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Eso nos habla que a lo mejor su hijo era peor que el papá. Pero el papá era peor, él no fue tan peor, pero aún así tenían temor a ellos, ¿verdad? Pero aún así esto Dios lo confirmó, porque dice aquí, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. ¿Sí ve? Ahí Dios usó el temor y confirmó ese temor. Muchas veces pensamos que el temor es malo, todo el tiempo es malo. No todo el tiempo, muchas veces sí es, ¿verdad? Pero no todo el tiempo es malo. Muchas veces Dios usa ese temor. Es más, nos lo puso a nosotros. Si usted tiene miedo de poner la mano en el fuego, ¿por qué cree? Póngala, verá que se va a quemar. Y tiene miedo, es un miedo que le ayuda
Hay temor que no tiene sentido, hay temor, ¿verdad?, que tenemos miedo a los demonios o a lo espiritual. Y la Biblia nos dice que no tengamos miedo a eso, que no tengamos miedo a Dios, que Él puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces hay temores que Dios lo usa, y aquí lo miramos en esto, que confirmó que no se fuera para allá, pero se fue para Galilea. Y en todo eso Él estaba cumpliendo profecía, otra vez, otra profecía. Y dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Saben dónde está esa profecía? En ningún lado en el Antiguo Testamento. Antes de que se asuste y diga, pues ¿cómo que? En ningún lado va a encontrar, ningún profeta dijo que iba a nacer, que iba a ser llamado Nazareno. No que iba a nacer en Nazaret, sino que iba a ser llamado Nazareno. Ningún profeta no lo va a encontrar en ningún lado en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no fue profetizado? Sí. Estaba leyendo acerca de esto y el detalle es donde dice, para que se cumpliese, véalo conmigo, lo que fue dicho por los profetas. Es plural. Los profetas, no el profeta, los profetas. Ahora dice, bueno, ¿fueron todos los profetas? Sí, pero ninguno lo dijo. No lo dijo. Entonces, ¿cómo puede decir aquí que fue dicho por los profetas? Para poder entender esto, que Él será llamado Nazareno, tenemos que entender algo de Nazaret. Nazaret tenía una reputación mala, que eran los peores. Iba a decir como, y sí, dice, oh, vienes de Juárez, o los... Y es lo que se conoce, o los chilangos, ¿verdad? Que dicen que los chilangos que no saques la cartera porque se la van a robar, y ya que dicen chistes de esos que tienen una reputación mala. Nazaret era así no era el DF, pero tenía una mala reputación. Mala reputación. Es más, cuando Jesús llamó a uno de sus discípulos y cuestionó en Juan, recuerdan que dice, de Nazaret, ¿qué sale bueno de ahí? De ahí no sale nada bueno. Era el saber que allá era Ciudad Juárez de Chihuahua, como quien diga, que es el lugar feo de Chihuahua. No tenía buena reputación. Michoacán. Y todos tenemos un lugar donde de ahí no sale nada bueno, ¿verdad? Que tiene una reputación mala. Y eso es precisamente lo que se hablaba de Jesús. Algo que conocemos, que el Antiguo Testamento nos lo dice una y otra vez, que Jesús iba a ser despreciado, que Él iba a ser rechazado, Él iba a ser burlado. Entonces los profetas, al hablar del rechazo, de la burla, de que Él iba a ser aquel que iba a ser despreciado por los demás, lo que estaban diciendo es de que iba a ser un nazareno. Esa era un insulto para la gente en aquel tiempo, decirle que tú eras de Nazaret. Y a Jesús le decían que Él era, y le decían que Él era un nazareno. Era un insulto, un rechazo. Habla del rechazo y de la burla que le hacían. O sea, de lo que Él iba a sufrir en todas estas, iba a ser tomado como si Él no fuera nada. Entonces, por eso se cumple esto. Por eso se cumple. ¿Tiene sentido, mis hermanos? Esto habla claramente nuestra confianza en la palabra, conforme vamos a estar estudiándola en el libro de Mateo y toda la palabra de Dios. Vea que va a crecer su fe en Jesús y en la confianza en su palabra. El momento que usted empiece a dudar que esta no es la palabra de Dios, es el momento que usted va a caer en la tentación,
como Eva cayó en la tentación. Satanás, lo que quiere Satanás es de que usted no crea la palabra de Dios. Lo que quiere Satanás es de que usted dude de la palabra de Dios. Y al dudar la palabra de Dios, va a dudar de quién es Jesús, quién es Dios y si verdaderamente Él es Rey. Mateo lo deja en claro. Estas profecías fueron cumplidas por Jesús. Nadie más las pudo cumplir más que Jesús. Y lo que está aquí, de una y de otra forma, Jesús las cumplió. ¿Y para qué nos dice esto? De nuevo, que Él es Rey. Él es Rey. Él fue profetizado, Él cumplió las profecías y Él tiene derecho a reinar sobre Israel y tiene derecho a reinar en sus vidas también. Tiene derecho. De nuevo, agarre de las greñas a quien sea que esté en el trono en sus vidas y deje que Cristo reine en la vida de cada uno de nosotros, porque su palabra apunta y lo pone bien en claro que Jesús es Rey y Él cumplió esas profecías porque Él es el único Señor de señores y Rey de reyes. Oh, hermanos, Jesucristo tiene que ser alguien grandísimo en sus vidas. Él tiene que ser el todo en sus vidas. Él tiene que ser su Rey. Y si no es su Rey, no le va a hacer caso. No lo va a seguir. No le va a dar su lealtad. Y fíjese cómo Mateo pone todo esto al principio de su libro. Porque después todo lo que venga de Jesús, si nosotros no creemos que Él es Rey, no nos va a importar todo lo que diga. No vamos a tener interés. Pero si nosotros estamos convencidos que Él es el Rey, cuando Él nos hable y nos enseñe cómo orar, y nos enseñe cómo dar, y nos diga cómo tenemos que vivir, y encontremos el sermón de la montaña, y encontremos todas sus enseñanzas, y encontremos todo lo que Él nos manda, no va a ser simplemente palabras que va a salir por un oído y entran por un oído y salen por el otro. ¿Por qué? Porque si usted está convencido que Jesús es Rey, nosotros no tenemos otra más que someternos a Él. No hay opción. Cuando Él demande y nos diga que esto es adulterio, nosotros no vamos a seguir viviendo en ese adulterio. ¿Por qué? Porque es su Rey, está hablando con autoridad. Y no le está dando consejos, sino está demandando obediencia. Si Jesús va a cambiar su vida, por eso empieza cuando nosotros lo confesamos como Señor y Salvador. Entonces vamos a poder obedecerlo y vamos a poder seguirlo. No hay de otra, hermanos. Y si nosotros ya lo hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador, lo hemos confesado, entonces aún más sus palabras vienen con más autoridad y más sabroso es, hermanos, el obedecerlo y seguirlo, porque Él no es cualquier rey, porque Él es el Rey sabio, y cuando Él me dice algo, yo puedo creerle. Porque también no es solamente sabio, es poderoso. Y Él merece la gloria, Él merece la honra. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia que hemos visto en tu palabra, Señor. A ti, mi Jesús. Oh, Señor, que nos perdamos en tu sabiduría, Señor, en tu gloria, y que reconozcamos así lo que Mateo nos está afirmando, Señor, que tú eres el Rey prometido, el Rey eterno,
el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y nosotros somos tus sujetos, Señor. Somos tus seguidores. Somos los que ofrecemos la lealtad, la honra, nuestras vidas, Señor. Porque tú entregaste tu vida por nosotros. Oh, qué hermoso Rey eres tú, mi Jesús. Ayúdanos, Señor, a conocerte más y más por medio de tu palabra, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.